Quizás no hay dinero en el bolsillo, pero hay salud. Quizás no hay riquezas en la casa, pero hay comida necesaria. Y eso es lo más importante. Quería saludarles y ahora les invito a que abramos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, versículo 9 al 15. Capítulo 10, versículo 9 al 15. ¿Me confirma cuando haya encontrado? Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos bien? Saludamos a todos los hermanos que están acá y los mismos que están en audiencia. Dios les bendiga a todos aquellos que se conectan. Y vamos a leer, o me permito leer, y ustedes leen allí mentalmente en sus Biblias. El versículo 9 en adelante dice la Biblia: y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz del cielo diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro entonces dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Puede tomar asiento. Yo voy a hablarles en esta tarde un tema en el cual muchos, y quizás todos, hemos caído en algún momento. Y el tema que les voy a hablar es el tema de los prejuicios. Y quiero hablarle de este tema porque de este tema no escapó ni el apóstol Pedro. Y es una situación en la que hoy nosotros como cristianos debemos de saber manejar, aunque nos hayamos arrepentido y aunque estemos en una congregación y no cometamos los mismos pecados que comete la multitud. Sin embargo, debemos de saber manejar este tema porque nuestra vida está llena de estereotipos y está llena de prejuicios. Hemos nacido en un hogar, a usted lo criaron de una manera, a mí me criaron de otra, a usted le dieron cierto alimento, a mí me dieron otro alimento, a mí me enseñaron unos valores, a usted otros valores, y todo aquello se ha ido formando a través de los años, y debido a eso somos lo que somos. Pero yo quiero definir un poquito lo que significa estereotipo y prejuicio para poder mirar a la luz de la palabra lo que vamos a mirar. ¿Qué es un estereotipo? Es la percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene sobre una persona o un grupo. Óyeme bien, es la percepción exagerada y con pocos detalles. La mayoría de nosotros tenemos algunas percepciones exageradas, pero no sabemos a fondo la situación de cierto grupo o de cierta familia y nos llenamos de estereotipos. Entonces, con esa percepción exagerada sobre una persona o sobre un grupo, amado hermano, de personas que comparten ciertas características, cualidades o habilidades y que buscan justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría. En otras palabras, todos tenemos un concepto de una persona y lo más terrible es que no la hemos tratado. ¿No le ha pasado eso? Llega un vecino a la cuadra y nos llenamos de cantidad de cosas. No habla ese vecino, no saluda a ese vecino, llega con un carro lujoso, nuestra cabeza vuela. Nuestra mente se sale de la Tierra y se mete a los otros planetas.
y llegamos a conclusiones raras. Es muy parecido al estereotipo con el prejuicio, porque el prejuicio, amado hermano, está sometido a un juicio de valores de nosotros mismos. Todo lo que sabemos y aprendemos lo archivamos y de ahí nace el prejuicio. A nosotros nos enseñaron para mi niñez que todo el que llevaba cabellera larga era malo. Y todo el que estaba arrugadito y morenito tenía que tenerle pavor. Y con eso nacimos, con eso nací, con eso me crié. Y se fue formando a través del tiempo de mi niñez, de mi adolescencia, un prejuicio. Hoy que soy un adulto y ya voy para la época de la vejez, he entendido un poquito, amado hermano, que los estereotipos que se forman en nuestra vida y los prejuicios que se forman en nuestra vida no producen nada bueno para nuestra existencia. No producen nada bueno para nuestra alegría. No producen nada bueno para nuestra paz. No producen nada bueno, y menos ahorita que somos cristianos, no produce nada bueno para la comunión que debemos de mantener con Dios. Porque a veces dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas congregaciones, dentro de las mismas misiones, nos formamos estereotipos. Y estamos prejuiciados. Una misión está prejuiciada contra otra misión. Una iglesia está prejuiciada contra otra iglesia. Y por eso es que hay creyentes que parece que volaran en la santidad, pero en santidad no tienen nada. Lo que tienen, amado hermano, es sencillamente una serie de prejuicios en su vida y por esa razón no tienen una buena relación ni con Dios menos con la palabra, o ni con la palabra menos con Dios. Ahora, cuando una persona, amada iglesia, está llena de prejuicios, su actitud, su comportamiento, su conducta, amado hermano, lo revela. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En este pasaje que hemos leído de la Sagrada Escritura, nosotros nos damos cuenta de un santo varón de Dios. Y cuando hablamos en estos términos, santo varón de Dios, no habla de perfección. Porque los santos necesitamos todos los días perfeccionarnos. Y la iglesia es santa no por lo que es, sino por lo que la sangre de Cristo ha hecho en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. No por lo perfectos. Hay perfectos, perdón, hay santos que no son perfectos. Y no hay perfectos que no sean santos. Entonces, vemos a un hombre de Dios llamado el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el más anciano de la congregación que pastoreaba a Cristo, 12 apóstoles. Era el más anciano, era el más maduro. Y se llega a pensar que un hombre por los años que ha alcanzado cierta madurez debe de actuar diferente ante ciertos grupos de personas, ante ciertas situaciones y ante ciertas dificultades que se le presentan en el camino. Eso es lo que uno espera ver. Pero a veces hay ancianos llenos de estereotipos. Y hay ancianos llenos de prejuicios. Yo no estoy lavándole la cara a los jóvenes. Yo no estoy exaltando a los jóvenes por encima de los ancianos. Si los ancianos sufren de este problema, ¿cómo serán los jóvenes? Pero quiero hacer énfasis en la vida del apóstol Pedro. ¿Qué pasó en este momento que hemos leído la escritura? Dice la Biblia que el apóstol Pedro ya había estado en el aposento alto, había recibido la doble porción del Espíritu Santo, con 2 mensajes se habían logrado convertir 8,000 personas, así que había un avivamiento terrible. Como también se había despertado una persecución terrible. Resulta que en algún momento el apóstol Pedro llega a la casa de un tocayo de él llamado Simón, el curtidor. ¿Cuál era el trabajo del curtidor? Pues curtía pieles. Tenía toda clase de animales de pieles en aquel lugar. Los curtía para poderlos sacar al mercado, al mundo comercial. Ahora, aquí me doy cuenta que Dios va tratando de una forma sabia con nuestros prejuicios. Con los prejuicios de Pedro, con los estereotipos de Pedro.
El problema era que Pedro no iba entendiendo. Pedro era un judío radical. Pedro era un judío neto. Pedro, amado hermano, era el que guardaba el sábado a las 1000 maravillas. Pedro era el personaje, amado hermano, radical en cuanto a la ley de Moisés, en cuanto al judaísmo. Era un hombre radical. Pedro conservaba, era conservador a lo máximo. Y él nunca había comido animales que Levíticos 11 había prohibido, porque él los consideraba todavía en el nuevo pacto, los consideraba inmundos. Y era un hombre que guardaba una dieta alimenticia de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, y era respetable. Y él la guardaba a su manera, y él se conservaba de esa manera, a tal punto que Dios tiene que hacerle ir cambiando esos estereotipos. Y mira dónde lo lleva Dios: a la casa de un amigo, donde la casa está llena de pieles de animales muertos. Y la ley antigua decía que un judío no podía acercarse a animales inmundos, ni tocarlos, ni estar cerca, porque pecaba, se contaminaba. Pero Dios le va permitiendo que entre a la casa de Simón, el curtidor. Él no se daba cuenta en dónde estaba, él no sabía, no podía analizar lo que estaba sucediendo allí, porque había un problema mayor: tenía hambre. Estaba allí por una necesidad, le habían dado hospedaje por una situación de paso. Él estaba allí en la casa de ese amigo por un momento circunstancial. Y mientras él esperaba que le prepararan algo de comer, dice la Biblia que sube a la terraza de la casa. Y estando en la terraza de la casa, está orando. Y en medio de ese sentimiento de hambre que su organismo está experimentando, tiene una visión, viene como una forma de visión, un éxtasis. Y ve que desciende del cielo un gran lienzo lleno de toda clase de animales. Animales cuadrúpedos, animales reptiles, animales limpios y animales que él y que la ley en el Antiguo Testamento consideraba que eran inmundos. Ahora, él en el momento tiene hambre y mire la voz lo que le dice: Pedro, levántate, mata y come. La reacción de Pedro es natural. Inmediatamente él reconoce que es el Señor. Él no reprende la voz creyendo que es el diablo, porque él dice Señor. Él reconoce que es Dios que le está hablando y le dice: Señor, no, porque yo jamás he comido cosa inmunda. En otras palabras, ¿cómo se le ocurre, Señor, que yo vaya en medio del hambre que tengo, en medio de la necesidad que tengo, yo vaya a levantarme a matar un animal que yo considero inmundo? Porque en mi boca jamás ha entrado cosa inmunda. Puntos suspensivos. Paremos ahí esa lectura. A veces nosotros, como estamos llenos de estereotipos, a veces creemos como Pedro. Cuando Dios nos habla, Pedro dijo en ese momento: jamás por mi boca ha entrado cosa inmunda. Pero 3 meses atrás había negado y maldecido. ¿Aló? Había negado y había maldecido. Había maldecido en medio de la reunión de los impíos cuando llegaban a crucificar a Cristo. Pero ahora dice que ninguna cosa inmunda ha entrado. Quizás no había entrado, pero sí había salido cosas inmundas. A veces nuestra vida está como Pedro. A veces nos cuidamos y colamos el mosquito, pero nos comemos el camello con las 2 jorobas. Y resulta que el mosquito, como el camello, están a la misma igualdad, son inmundos. Hoy en día hay creyentes que critican un pecado pequeño, pero ellos están hundidos en un pecado más grande. Eso es un prejuicio que tenemos que desterrar de nuestro corazón. Es un prejuicio que tenemos que desterrar de nuestra vida. Por eso el Señor dice: no juzguéis
para que no sea juzgado, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Mire, hay algo importante, como dijo el apóstol Pablo a los romanos: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Lamentablemente la iglesia no ha dejado de juzgar. La iglesia es un pueblo muy crítico. Está bien que fuera crítico de los falsos maestros. Está bien que fuera crítico de las falsas enseñanzas. Está bien que fuera crítico de las blasfemias. Está bien que fuera crítico, amado hermano, del pecado. Y hay que ser crítico de lo malo. Pero ¿quién eres tú que te pones a juzgar a tu propio hermano? ¿Quién soy yo que me pongo a juzgar a mi propio hermano? Yo estoy para exhortar, consolar o corregir, pero el que juzga es Dios. Y yo debo, con la consolación, exhortar y corregir. Debo poner las cosas en orden y ejercer la autoridad, pero no condenar. Pero hoy el creyente se ha llenado de lo mismo y no mejoramos. La iglesia tenemos que mejorar. La iglesia tenemos que despejarnos de esos estereotipos. La iglesia tenemos que quitar esos prejuicios de nuestra vida para poder avanzar. De otra forma, lo que hay en nuestra vida es un gran estancamiento y nuestra vida se puede tornar en una vida religiosa, mas no de una vida, amado hermano, de relación con Dios. Lamentablemente, Pedro no entendió. Y en su humanidad, con la respuesta que le dio a Dios en esa voz que Dios le hizo escuchar, Pedro estaba diciendo: yo soy muy santo. Yo soy muy santo. Yo no he comido cosa inmunda. En otras palabras, palabras más, palabras menos, porque hay cosas implícitas dentro de algunos mensajes. Ese mensaje es de doble vía. Dios le dice: levántate, mata y come. Pedro responde: no, porque jamás he comido cosa inmunda. En otras palabras, le está diciendo Pedro, parafraseando el texto: ¿cómo se te ocurre, Señor, que tú me mandes a ser inmundo? No sé si alguien me está entendiendo. ¿Cómo se te ocurre, Señor, si yo me he mantenido íntegro? Si yo me he mantenido limpio. ¿Cómo se te ocurre que tú me mandes a pecar? No, Dios no le estaba mandando a pecar. Pero él, con la respuesta que le dio, implícitamente deja ver esa realidad. Lo que Dios le está queriendo enseñar a Pedro es que derribe todos los estereotipos que tiene en su cabeza. Usted no ha escuchado a la gente cristiana, nosotros los cristianos, que cuando alguien muere, algunos dicen: se fue al infierno. ¿Usted qué sabe? ¿No ha escuchado a esos evangélicos llenos de estereotipos? Ese se lo cargó el diablo. ¿Usted qué sabe? Ah, pero murió borracho. Ah, pero murió en ese estado. Ah, pero murió esto y aquello. ¿Usted qué sabe? Si para ser salvo no necesitamos un mes. Si para ser salvo no. Claro, no vaya a decir: ah, entonces yo espero. Ese es el problema, que usted no sabe cuándo se va a morir, ni cómo se va a morir. El ladrón en la cruz no necesitó un día. El ladrón en la cruz no necesitó una hora. El ladrón en la cruz sencillamente necesitó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ya estamos en el nuevo pacto. Claro, no espere seguir el ejemplo del ladrón, porque tiene que entonces morir crucificado. Porque este es un tema para entendidos, no para caprichosos. Esto es un tema para gente de mente abierta a la palabra, no para gente encaprichada en un prejuicio y sabia en su propia opinión. No, el que quiera entender, entiende. El que no quiera entender, no entiende. Entonces, en ese momento dice la Biblia que Pedro estaba perplejo. Pedro estaba perplejo, porque con esa respuesta que Pedro le dio a la voz de Dios, Pedro estaba demostrando una descortesía, porque a veces somos descorteses. A veces somos descorteses con la gente, somos descorteses con la familia, somos descorteses con un vecino, somos descorteses con la esposa. El que tiene esposa es descortés. La esposa es descortés con el marido. A veces amanece que no se le aguanta a nadie y uno dice: ¿y eso qué bicho le picó? Pero está bien que seamos descorteses entre seres imperfectos como somos los seres humanos.
Pero ser descortés con el personaje del universo más educado que se llama Dios, ¿hasta dónde llegan los estereotipos y los prejuicios de nuestra vida? ¿Hasta dónde llega, amada iglesia, el ser lleno de prejuicios, el estar cargado de estereotipos? Gloria al nombre del Señor. ¿Hasta dónde nos lleva? Gloria al nombre de Jesucristo. Debemos de tener un sumo cuidado. Mire, y no solo a Pedro. Hablemos solo de la descortesía. Una mujer llamada la Samaritana, en el capítulo 4 del libro de San Juan, en el versículo 9, dice la Biblia, mire, una mujer, escúcheme, no por el hecho de ser mujer, sino que ahorita les explico qué clase de mujer era. Dice la Biblia que Jesús llegó al pozo de Jacob a la hora del mediodía con sus apóstoles. En ese momento los apóstoles se fueron a la tienda allí al carro de perros a comprar comida de chatarra. Porque tenían hambre. Ellos eran bastante pensadores en su estómago, como nosotros. Y dice la Biblia que en ese momento llega la mujer samaritana. La mujer samaritana, para la época había una costumbre. Las doncellas, las vírgenes, las niñas, las inocentes llegaban amaneciendo, para que el sol no la golpeara tan fuerte. Las mujeres o los hombres y las mujeres despreciables de la sociedad llegaban a pleno rayo del sol porque a ellos les daba vergüenza que los viera la sociedad. Las pecadoras, los pecadores, la mujer que tenía 3 maridos, 4 maridos, llegaban a las 10, 12 del día a sacar agua del pozo de Jacob porque les daba vergüenza que la sociedad les viera la cara. Pues a esa hora estaba Jesucristo ahí. A esa hora estaba Jesucristo. Cuando llega la mujer samaritana a esa hora, ella pensó que nadie iba a sacar agua a esa hora porque era la hora en que salían los despreciados del pueblo. Pero ahí estaba un personaje. Cuando llega la mujer, ni siquiera la mujer saluda a Jesús. Jesucristo entabla una charla con ella y le dice, mujer, dame agua. La mujer se queda mirando y le dice, pero tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Y no sabes que los judíos y samaritanos no nos tratamos entre nosotros? Mire cómo empiezan los prejuicios o los estereotipos a manifestar la descortesía en una persona. Jesucristo no estaba mostrando descortesía porque Jesucristo conocía quién era esa mujer. Y yo te digo, Cristo conoce nuestros más mínimos pensamientos. Y Jesucristo sabía que a esa hora llegaba esa mujer porque Él quería encontrársela para salvarla. Pero la mujer, vaya sorpresa, nunca llegó a pensar que se encontraría con ese personaje. Cuando aquel hombre, aquel personaje que era Cristo, humanamente hablando, el hombre le pide agua, ella le dice, pero no sabe que entre samaritanos y judíos no nos tratamos. En otras palabras, nosotros tenemos una pugna de hace muchos miles de años, de centenares de años atrás. Porque los samaritanos enrazaron con los gentiles y vino una mezcla, salió una mezcla. Y la mezcla era gentiles con judíos y ahí están los samaritanos. Y eso se formó una separación de los dos pueblos. Y entonces los samaritanos, que eran cruzados, estaban creídos y vivían de una forma creída contra los judíos, cuando deberían ser los naturales estar en contra de los samaritanos. Y a veces nos sucede eso. A veces los raizales son humildes y los enrasados o los cruzados son los creídos. Amén. A veces el hijo es creído cuando no sabe que es el papá el que le compró esos zapatos. A veces la hija es creída cuando ignora que es la mami que con el trabajo de ella es la que luce esa linda ropa. Pues esta samaritana, cuando oye a Jesús, siendo ese varón allí sentado, estando ese varón sentado, le pide agua, le dice, ¿no sabes que entre nosotros no debe haber charla? Y le dice el Señor, mujer, si tú supieras quién es, ese es el problema, que los prejuicios no nos dejan ver quién es el que habla con nosotros. Los estereotipos no nos dejan percibir quién nos está dando la palabra. Y le dice el Señor, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, antes tú le pedirías agua a él y él te daría agua de vida eterna. Dice, pero Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Después de una charla, le dice el maestro a la mujer, ve y llama a tu marido.
La mujer se tira el cabello hacia atrás y dice, no tengo marido. Usted sabe que esa señal, ¿sabe qué es, no? No tengo marido. Le dice el maestro a la mujer, verdad has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene 6 tampoco es tuyo, es ajeno. Descortés esta clasecita de mujer. La roba maridos siendo grosera con el Señor santo, 3 veces santo. Porque cuando una cabeza está llena de estereotipos y de prejuicios, pierde toda clase de educación y no sabe con quién habla. Debemos de tener mucho cuidado, por eso hay que liberarnos de esos estereotipos. Por eso hay que liberarnos de esos prejuicios. Por eso hay que seguir la vida de Cristo, no lo bueno, porque a veces de lo tan bueno que nos enseñaron en el hogar nos pasaron la línea de lo bueno y empezamos a aprender lo malo. A veces en el hogar aprendimos tantas cosas buenas que aprendimos de lo bueno a criticar como locos. Las abuelas se sentaban en la esquina a remendar y a tejer y critiquen de los que pasaban y nosotros ahí escuchando. Muy responsables, muy caseras, muy hogareñas, muy trabajadoras, pero criticonas nadie les ganaba. Y cuando lo bueno traspasa la línea, ya se vuelve malo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Usted ora 8 horas, amén. Ora 20 horas, amén. Pero ora toda la semana y no trabaja, ya empezó a pecar. No trabaja para pagar el arriendo, no trabaja para pagar los servicios, no trabaja para alimentar a la mujer, no trabaja para alimentar a los hijos, aunque esté orando un mes, una semana y no trabaja, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Debemos de tener cuidado. Mire que los prejuicios y los estereotipos los revelamos, amado hermano, sin querer. Aquella mujer estaba revelando, como el apóstol Pedro estaba revelando sus estereotipos, sus prejuicios en un momento que no debería haberlos manifestado. Volvemos al apóstol Pedro. Dice que él estaba perplejo porque se encontró en una encrucijada. Sentía hambre, estaba en la terraza, la voz le decía, levántate, mata y come. Él le responde, pero no hay más respuestas. Estaba perplejo. Una persona perpleja estando en una encrucijada, no haya para dónde correr, no haya para dónde irse, porque hay 2 caminos que se le presentan. Y en esa perplejidad, en esa situación que no hallaba para dónde decidir, en el primer piso llegaron 2 hombres, tocaron a la puerta y dijeron, aquí vive un hombre llamado Pedro, un hombre llamado Simón, un apóstol llamado Pedro. Y entonces el Espíritu le habló y le dijo, baje y vaya con ellos. ¿Se da cuenta cómo Dios fue preparando el camino? ¿Cómo fue preparando las cosas para que Pedro se liberara de esos estereotipos? Mire para acá. Para que Pedro se liberara de esos prejuicios. Muchas veces Dios a uno lo mete por sendas, lo relaciona con personas, lo relaciona con algunas situaciones, para que usted deje de ser tan lleno de estereotipos y tan lleno de prejuicios. Y muchas veces Dios a usted lo relaciona con aquellas personas o le suma un compañero de trabajo con aquella persona que nunca en su juventud había aceptado en su rol social, no para que viva igual que él, sino que nunca en su juventud había aceptado en su rol social, y le acerca un compañero de trabajo igualito al que usted expresó. Una vez, una mujer lloraba y reía al mismo tiempo. Se casó con un hombre que ha llevado un hijo al matrimonio, una hija al matrimonio. Escúcheme. Yo escuchaba la charla porque era un niño y la mujer que ella charlaba con los adultos presentes y decía, mire, la hija que traía mi esposo para la época, ya murieron, no la podía ver, la cogía entre ojos y no la podía aceptar, no la podía aceptar. Y esa mujer decía, y no la podía aceptar.
chocaba conmigo era repelente y yo era repelente con ella y era un tire y jale. Dijo, y Dios me castigó. Y cuando llegó una de las hijas con mi esposo que me casé, llegó idéntica a la que yo despreciaba. ¿No le ha pasado que esa clase de gente que usted desprecia es la que está más cerca suya ahorita? Así no diga amén. Así no diga amén. Pero eso nos ha pasado y sabe, Dios nos mete en esa situación, en esa circunstancia, en esos momentos coyunturales, para que nosotros entendamos que haya una lección práctica, hay una enseñanza práctica, porque como la palabra no la entendemos, a veces no la queremos entender y no la practicamos, entonces Dios nos lleva a la práctica. Es como cuando a veces uno en la casa se la da de demasiado exigente con la comida. Se la da uno demasiado exigente, que ese arroz, que esos espaguetis, que esa sopa a mí no me gusta. Listo. En la casa nadie le dice nada porque usted es el que da. Pero llega a otra parte a trabajar, o llega a otra parte por alguna circunstancia de la vida y lo que en la casa no se toma, allá se lo repiten todos los días y le dicen, oiga, parece que al hermano le gustó, déle en el doble. Porque Dios nos quiere limpios de esas situaciones. Dios nos quiere limpio de esas cosas, porque eso afea la santidad que la sangre de Cristo produce en nosotros. Eso afea la santidad que la presencia de Cristo produce en nosotros. Eso afea la presencia de Cristo en nosotros. Eso no rima con el Espíritu Santo que está en la iglesia. Eso no rima con el Espíritu de Dios que está en su corazón. El Espíritu de Dios es sencillo, es santo, pero es sencillo. Es santo, pero es humilde. Es santo, pero no es altivo. El Espíritu Santo, amado hermano, tiene todas las características, amado hermano, de Dios, porque Él es Dios. Pero a veces nosotros que decimos ser representantes o hijos de Dios, no nos parecemos, sino cuando llevamos la Biblia. Ahora, ¿qué más producen, amado hermano, los prejuicios? Mire, los prejuicios producen desobediencia. Ustedes recuerdan a ese profeta llamado Jonás, que fue enviado directamente a un lugar llamado Nínive a que predicara la palabra a un pueblo rebelde, a un pueblo contaminado, un pueblo humillador, un pueblo perverso, sanguinario, que ya había rebosado la copa del juicio de Dios y Dios solo esperaba que hubiera un profeta anunciándoles la palabra para que no tuvieran excusa. Y manda a Jonás. Jonás era un judío radical también. Y dice la Biblia que Jonás oyó la orden de Dios. Jonás oyó la advertencia y el mandato de Dios y se fue. Pero cuando llegó al puerto, porque para la época se trasladaban en barco y en camello, pero Nínive quedaba al otro lado del agua, del mar, y entonces necesitaba embarcación. Y dice que cuando llegó al puerto, una nave estaba encendida sus motores o estaba lista para zarpar, una nave que iba para otro lugar. No para Nínive, iba para otro lugar. Jonás no era bruto. Jonás era inteligente. Jonás sabía que esa nave no iba para Nínive. Pero surge una pregunta, ¿por qué se subió? ¿Qué fue lo que lo motivó a subirse a esa nave que iba para otro lado, no para Nínive? Algo había en el corazón de Jonás. Algo estaba dañándole el rumbo de su viaje. Algo no lo dejaba en paz. Él había oído la voz de Dios en una aparente salida. Él estaba obedeciendo a Dios, pero faltaba que él demostrara que en realidad estaba en obediencia. Me imagino que debido a la situación que llevaba internamente, dijo, bueno, porque más adelante lo revela y yo uso la imaginación antes de que la Biblia lo revele. Jonás dijo, yo ir a Nínive, ni loco, ni muerto. ¿Por qué diría eso Jonás? Jonás conocía la historia y Jonás sabía
que Nínive ya había recibido palabras por medio del profeta Jeremías y que Nínive era el principal humillador de su pueblo Israel, que Nínive era el principal enemigo del pueblo de Israel y Nínive empalaba a los hombres en la guerra. Nínive era un sanguinario ejército que maltrataba a los judíos y había causado mucha muerte al pueblo judío. Entonces, cuando oyó de Dios que fuera Nínive, él no le refutó, pero internamente dijo: yo iré a predicar a los enemigos míos, primero muerto. ¿Cuántas veces Dios le habla al cristiano hoy que le predica al que le robó la mujer? Dice: yo predicaré a ese, le voy a dar un leñazo. ¿Cuántas veces Dios nos manda que le prediquemos al que nos robó la moto, al que nos robó el carro, al que no nos paga la plata? Yo iré a predicar a ese ladrón, le voy a dar un leñazo y digo: en el nombre de Jesucristo. Porque esa es nuestra reacción, porque está cargada nuestra mente y nuestro corazón de prejuicios y de estereotipos, porque creemos que él no merece ser salvo, que los que merecen ser salvos ya estamos acá. Erramos, papito. Erramos. Hay mucha gente que entra en confusión y dicen: pero ¿cómo Dios puede perdonar a alguien siendo tan malo? ¿Y por qué yo no siento perdón, que yo no he matado ni una gallina? Usted ignora la palabra. La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabunda. No abunda, sino que sobra y abunda la gracia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pues Nínive estaba esperando la voz del profeta, pero el profeta, cuando llegó al puerto, vio una nave que iba para Tarsis y se montó. Me imagino, bueno, de camino quizás iría orando como nosotros: Señor, si es tu voluntad, que pase P7, 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 P7. Yo no sé para dónde lo llevas P7, pero hablemos de P7. O que pase P8, P8. Y resulta que pasa otro. Yo me imagino a Jonás diciendo: Señor, ya bien tú me dijiste que es para Nínive, yo obedezco, pero si es tu voluntad que yo vaya a Nínive, que esté el barco que vaya para Nínive. Pero si hay otro con los motores encendidos o dispuesto a arrancar, en ese me monto, que es tu voluntad, porque nosotros jugamos todavía la suerte. Todavía los creyentes apuestan a la lotería, digan amén. Todavía le echan al chance, son agoreros, viven de la suerte, no viven de la fe en Dios. Y por eso le apuestan al chance, le apuestan a la lotería, invierten plata en juegos de azar. Hermanito, usted está fuera de órbita, está fuera de contexto. Y todavía hay creyentes que juegan a eso. Uy, me levanté hoy con el pie derecho, algo bonito me va a suceder. Uy, pero me levanté con el pie izquierdo. Pasan por debajo de una escalera. Uy, tantos años de ruina. Uy, le machuqué la cola al gato. Uy, rompí un vidrio. Pues cómprelo. Deje de vivir de agüeros. Deje de vivir de superstición. Deje de vivir de cosas raras. Ah, pero eso lo decía mi papá, sí, porque no era cristiano. Eso lo decía mi abuelo, sí, porque no era cristiana. Pero usted es un hombre creado nuevo por Dios. Es una creación de Dios nueva. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Resulta que vio la nave prendida que iba para Tarsis y se subió. Y lo más terrible es que se fue a dormir. Iba tranquilo, porque uno no puede dormir intranquilo. Se subió a la nave y se fue a la parte de más adentro a dormir. En mi caso, yo no puedo dormir cuando tengo preocupación. Y creo que la mayoría nos pasa igual. Pero Jonás estaba durmiendo, así que él dio por sentado que ya Dios había cambiado la opinión de Nínive y dijo: no, para Tarsis. Si es por predicar, ella también predico. Ay, Dios, ¿cuántos creen cambiar los planes de Dios tan fáciles, no? Si es por predicar, yo predico en Tarsis. Y se fue para Tarsis. Lo que él no sabía era que Dios tenía todo divinamente planeado. Y lo que nosotros a veces ignoramos es que aún
Los golpes de la vida son planes de Dios para hacernos madurar. Dijo el salmista en una ocasión, bueno me fue a mí el haber sido humillado. ¿Cuántas veces Dios permite que a usted lo humillen? Porque sí que ha humillado gente en la tierra. Sí que le hemos hecho daño a gente en la tierra. ¿Y cuántas veces Dios permite que a usted le hagan daño? Aún ahorita que es evangélico. ¿Y por qué Dios no me defiende? Espere que pague lo que hizo. Eso le dijo Cristo a Pablo. Y le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando lo salvó, cuando le habló por Ananías. Dios nos perdonó los pecados contra él, pero lo que hemos sembrado lo recogemos. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y se iba durmiendo cuando empieza el mar a obedecerle a Dios. El profeta no le estaba obedeciendo y el mar empezó a obedecerle. Y empieza a sacudir la nave. El capitán, experto en navegación con la tripulación, empezaron a mirar de qué se despojaban, qué echaban al mar, porque preferían perder la carga que perder la vida. Bueno, usted conoce la historia, a tal punto que la nave quedó sola. El capitán le dio la orden a los marineros, busquen en toda la nave a ver cuál maleta falta por lanzar al agua. Y llegaron al fondo de la nave y estaba la maleta del problema. ¿Cuántas veces nosotros somos la maleta que no dejamos avanzar un hogar? Yo quiero confrontarte con la palabra en esta tarde. ¿Cuántas veces uno es el problema, uno es la piedra para que el agua no avance? En el hogar, en el trabajo. Porque hay una mala concepción de Dios y decimos que somos cristianos y venimos al culto. Pero hay una no mala racha, ni el Cristo de espalda, ni mala suerte, sino que hay un problema que hay que remediar. Hay un problema que hay que arreglar con Dios. Y despertaron a Jonás. ¿Y sabe qué le dijo el marinero? Oiga, levántate, estamos que nos morimos y estoy durmiendo aquí. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros, porque ya habían clamado a todos los dioses de los marineros y ninguno les había contestado. Jonás se limpió la cara, se levantó, subió a cubierta y les dijo, mire señores, dejen de perder tantas cosas, dejen de luchar. Aquí el del problema soy yo. Él lo sabía. Qué bonito que uno reconozca, ¿no? Pero a veces nos pasa lo de Acán, esperamos que mueran los demás y por último confesamos a obligación, a pura obligación confesamos. Y le dijo Jonás, señores, el del problema soy yo temo a Jehová. Mentiroso, si temiera a Jehová no estaba en desobediencia. Hay creyentes, yo he hablado con tanta gente y algunos dicen, es que yo temo a Dios y no le pongo la mano. Y fuma, ¿cómo que va a temer a Dios? Y toma, ¿cómo que dice que teme a Dios y el temor a Dios lo aparta uno del pecado? Hay gente que me dice, es que yo tengo mucho temor a Dios y son groseros. Mire, no sea mentiroso. No entiende, ni siquiera entiende el término temor a Dios. Jonás dijo, es que yo temo a Dios. Mentiras. Si fuera temeroso de Dios no estaría en desobediencia, en contravía. Dios le dijo para allá y él se fue para allá. Deje de decir mentiras. Dejemos de decir que tememos a Dios cuando estamos en desobediencia. Arrepintámonos y en vez de decir que tenemos temor de Dios, reconozcamos que nos falta temor para no decir, para dejar de decir mentiras. Y le dijo, es que yo temo a Dios. Y yo soy judío, yo temo a Jehová. Así que ustedes quieren que se calme la tormenta. Claro que sí, écheme al agua. Oiga, buena gente el capitán, ¿no? Dijo, no, ¿cómo lo vamos a echar al agua? Uy, hermano, yo le lanzo un puntapié rápido para que no se me acabe la barca. Pero ¿sabe qué dijo el capitán? No, esforcémonos a ver si de pronto es otro el problema. Él no creía todavía, porque a veces
le voy a decir algo. A veces en el mundo hay gente que no viene a la iglesia y es más generosa que usted. Claro que esa generosidad no lo salva. Estoy hablando acá en la tierra. A veces hay gente que no viene a la iglesia y es más respetuosa del esposo que usted. Varón, a veces hay hombres que no vienen a la iglesia y son muy fieles a la mujer que usted, mejor que usted. Usted viene a la iglesia y pasa la vendedora de tinto, pasa la vendedora de aguacates. Deje de ser tan baboso. Respete a su mujer. Hay gente, yo conozco gente que no viene a la iglesia, gente que nunca ha venido a la congregación, a la iglesia, y tienen unos valores que deseara que los tuvieran algunos creyentes que carecen de ellos. Hay gente que no viene a la iglesia y paga las deudas. Hay otros que vienen a la iglesia y oran, toman santa cena y danzan y hablan en lengua y no pagan las deudas. No vinieron hoy, así que no se asuste. Resulta que el capitán era más bueno que Jonás, porque el capitán no dijo, vamos a lanzarlo de una vez, dijo, agotemos, busquemos, echemos toda la carga para aliviar la barca. Y nada, cada día de mal en peor. Entonces el capitán dijo, aquí no nos queda otra alternativa. Lo lanzaron y le pidieron perdón al Dios de Jonás. Perdónanos, Señor, si hemos cometido un homicidio. Ay, Dios. Jonás quería morirse. ¿Usted qué cree? Que si Jonás supiera que Dios le tenía un submarino preparado, ¿usted cree que pide que lo echen allá? Jonás estaba en rebelión abierta, en rebeldía abierta por los estereotipos y los prejuicios. Y estaba en rebeldía abierta, primero muerto que predicar en Nínive. Primero muerto que ir a Nínive. Primero muerto. ¿Y cuánta gente dice, primero muerto que hablarle a la suegra? ¿Y cuánta gente dice, primero muerto que yo humillarme al cuñado? Primero muerto que yo le hable a la cuñada. Ay, evangeliquitos. Lo lanzaron al agua. Me imagino que Jonás pensó, me salvé, me morí, gracias a Dios, ya no voy a Nínive. Cuando cae en boca de un pez. Y ahora se le oscureció el mundo y dice, pero ¿qué pasa? Me estoy moviendo. Y el pez se lo tragó. Hermano, el primer submarino llevando gente. Y precisamente el pez era conducido por Dios y lo botó en las playas de Nínive. Cuando salió el vómito, porque fue un vómito que echó el pez, fue un vómito que sacó el pez. Cuando el vómito humano salió, dijo, pero ¿qué pasa? Limpiándose toda el bacalao y ve a lo lejos, Nínive, bienvenidos a Nínive. Ya como echaba para atrás. Entró por esa ciudad gritando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje sin unción, un mensaje lleno de rabia, un mensaje lleno de prejuicios, porque ya no le quedaba otra alternativa. Ya no podía regresar. ¿Cómo? Estaba lleno de bacalao. Él no echó el equipaje dentro de la barriga del pez. Él no echó la presto barba, él no echó la penilla, él no echó desodorante, él no echó nada de limpieza. Ahí lo lanzaron, fue para que se muriera. Pues resulta que Nínive, vaya contrariedad a la mente y a los prejuicios, a los estereotipos de Jonás, vaya que Nínive se arrepintió. Y él se subió al monte aquel, al monte de la ciudad. Ahí Dios en su misericordia le preparó un paraguas, una calabacera y le dijo, tranquilo porque su calvicie le va a lastimar, el sol le va a golpear, te voy a hacer un paraguas, descansa y mira lo que yo voy a hacer. Miraba la hora en el sol, nada que el pueblo era destruido, pasaron las horas y nada que se destruyó y seguía con rabia. Porque hay evangélicos bien rabiosos que no vinieron hoy.
Y eso es malo. Está bien que le dé rabia por ahí cada año, pero todos los días 4 veces. Y hay otros que superan las 4 veces. Y entonces Dios le habla y le quita la calabacera y le dice: Jonás, ¿por qué haces eso conmigo? ¿Por qué me quitas la calabacera? No es que mi calvicie, mi cabecita peladita sufre. Dice: tienes tanta tristeza por la calabacera donde tú no trabajaste. Y ese es el problema. Nosotros a veces nos enamoramos de lo que no trabajamos, de lo que no sembramos, de lo que no cosechamos. Solamente por la misericordia de Dios lo disfrutamos y no sentimos dolor por lo que a Dios le cuesta. Sentimos dolor por lo que no vale nada, pero lo que vale no le sentimos ni la más mínima dolor. Y lo que vale en esta tierra no es el carro. Quizás para usted vale, pero para Dios no vale. Quizás no vale para Dios la casa, para usted vale mucho, quizás sea todo su tesoro y lo entiendo, lo comprendo, pero para Dios valen las almas. No seamos estorbo para las almas, no pongamos tropiezo para las almas, no por nuestros prejuicios, por nuestros estereotipos, rechacemos a alguien que llega a la iglesia, no lo miremos de reojo, no lo miremos con el rabo del ojo, no lo despreciemos, porque todos merecen estar en la casa de Dios. Usted no desprecie que porque llegó con ropa sucia, con ropa desgarrada, me retiro porque de pronto me roba. No, me acerco al que huele a loción costosa, me acerco al que llegó en lujoso carro. No. El apóstol Santiago rechaza el favoritismo. Y tengo por ahí un mensaje en oración que se llama cuidándonos del favoritismo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Ya para ir terminando, ¿qué debemos de hacer? Hay muchas cosas más que pudiera hablar, pero ¿qué debemos de hacer para cuidarnos de los estereotipos y liberarnos de los estereotipos y de los prejuicios? Primero, reconocer que los prejuicios raciales, sociales, pueden estorbar la propagación del evangelio. ¿Cuánta gente por nuestros prejuicios se ha descarriado, se ha ido de la iglesia? Amén. Amén. ¿Cuánta gente por nuestros estereotipos no han vuelto a la iglesia? Por nuestros prejuicios no han vuelto a la iglesia. Primero hay que reconocer. Es como el alcohólico. Si quiere recibir ayuda en algún centro de atención de alcoholismo, tiene que reconocer que el alcohol es un problema. Es como el pecador. Tiene que reconocer que es pecador y que necesita a Dios. Mientras tanto, el plan de salvación no se puede ejecutar. Mientras no acepte que es pecador, no puede empezar el camino a la salvación. Primero, reconocer cómo los prejuicios raciales, sociales pueden estorbar la propagación del evangelio. Segundo, darnos cuenta de la obra que realiza el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, convenciendo y redarguyendo. Oiga, el que convence y redarguye es el Espíritu de Dios. Yo predico la palabra, usted oye la palabra, su corazón se abre o se cierra ante la palabra y el Espíritu Santo es el que redarguye el corazón de cada oyente. Pero yo no puedo cambiar absolutamente nada, ni nadie puedo cambiar. El que lo cambia es Cristo. Y tercero y último punto que quiero dejarles en esta tarde es reconocer, escúchenme. Y creo que aquí sí nos toca reconocer todos. Reconocer si tenemos alguna actitud prejuiciada y solicitar la ayuda del Señor Jesús para ser libre. ¿Será que tenemos alguna actitud llena de prejuicios? 2, 3 hermanos. ¿Cuántos siguen sumando? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40, 60, 80, 100. Reconocer que en nosotros haya alguna actitud de prejuicios y entonces si reconocemos, vamos a los pies de Cristo. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Cuando la mujer samaritana escuchó de labios de Jesucristo que le dijo: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo, quedó boquiabierta. Ella pensó que iba a rendir a otro hombre con su cabellera.
Ella pensó que iba a rendir a otro con su actitud. Y le dijo Cristo, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En otras palabras, me dijiste lo que soy. Y terminó esa mujer siendo la más grande evangelista de los tiempos, porque se fue para el pueblo, ya no le importó la vergüenza que sintiera ella del pueblo, ya no le importó los daños que hubiese causado a los 6 matrimonios, ya no le importó que la sociedad la despreciara. Llegó al pueblo y le gritó al pueblo en voz alta y les dijo, vengan, 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 que hay un hombre que me ha dicho la verdad. Aleluya. Usted tiene que amar la verdad, porque la verdad es la que nos hará libres. Y logró convencer a toda la multitud. Y cuando llegaron los apóstoles y le ofrecieron comida a Cristo, Jesús le dijo, no, yo ya he comido. Y los apóstoles pensaron, ¿quién le habrá traído? Ay, prejuiciados. Prejuiciados. ¿Quién le habrá traído? Y le dijo Jesús a los apóstoles, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, para la siega, pero yo les digo, levanten los ojos, la cosecha ya está. Y venía la mujer con todo el pueblo a escuchar al maestro. La primera evangelista se trajo, acarreó todo el pueblo porque descubrió la verdad. Amada iglesia, Pedro, cuando oyó que los 2 hombres le hablaban, obedeció al Espíritu Santo y se fue a la casa de Cornelio. Cuando llegó a la casa de Cornelio todavía tenía unos ajicitos por ahí en la túnica. Y llegó a la casa de Cornelio y le dijo a Cornelio, usted sabe lo inmundo para un varón judío estar en la casa de un gentil, pero Jehová me ha dicho que no llames como un inmundo a los gentiles. Y a veces uno guarda ajices, ¿no? Y le dijo, tú sabes que es inmundo estar un gentil con un judío, así que diga a ver qué es lo que, para qué me mandó a llamar. Y cuando entra y empieza a hablar Pedro, cayó el Espíritu Santo. Y empezó Pedro a entender, empezó Pedro a comprender. Ojalá en esta tarde muchos empiecen a entender que hay que quitar esos estereotipos. Hay evangélicos que se atreven a decir, ese no lo cambia nadie. Me ha dicho, es que no tiene cambio. ¿Y quién eres tú para decir eso? Quite ese estereotipo de su cabeza. Ese ya está más en el infierno y está todavía ahí de vecino. Dejemos de ser prejuiciados. Quitémonos todos los estereotipos y que Dios tenga misericordia. Pidámosle perdón a Dios. Colócate de pie.